Me emocionaba saber que la nueva película de Superman saldría en el 2025. La era moderna necesita a Superman. Pero fui una de esas personas que no esperaba nada, de nada, de nada sobre la nueva película. Ni siquiera el traje era de mi agrado. Me agradaba, pero siento que le faltaba algo de estética. Aún así, me preparé anticipadamente y tenía mis boletos listos para ir a verla 2 veces en la misma semana de estreno. Pero por cuestiones del destino me operaron de emergencia. Y pues mis 2 boletos, que compré con anticipación, se perdieron. Pero mientras me podría de dolor en la cama de hospital, aproveché para ver la tele por cable y en TNT pasaban la saga de Crepúsculo. Pero el mero día del estreno de la película de Superman, pasaron la película de Superman de 1978. Y por más que pase el tiempo, solo hace que la película me haga sonreír de lo excelente trabajo que es. Esa película es una chulada. Hablemos un poco de esta. Así es, son 2 películas porque solo tiene 2 películas por obviedad, obviamente. Y pues spoilers de una película que casi tiene 50 años de ser estrenada. Todo inicia en Krypton, donde somos testigos de un juicio hacia el general Zod, Ursa y Nod. Estos son enviados a la zona fantasma por sus crímenes. Acto seguido, Jor-El le comenta a los demás científicos del mundo que Krypton está condenado, pero nadie le cree. Pero él se prepara para hacer que su hijo esté a salvo, enviándolo lejos, porque él es la esperanza del futuro para Krypton. Kal-El sale del planeta mientras este explota. En el camino va aprendiendo muchas cosas y va creciendo. Y al llegar a la Tierra, cerca de una granja donde 2 adultos lo encuentran, y se dan cuenta que él es un chico especial. Damos un salto de tiempo donde vemos a Clark, un estudiante de secundaria que aspira a demostrarle a todos lo que él es capaz, pero es detenido siempre por su padre, que le comenta que llegará un momento para hacerlo. Lastimosamente, él muere, lo cual hace que Clark busque su verdadero ser, llevándolo al Polo Norte donde crea la Fortaleza de la Soledad y pasa 12 años aprendiendo todo lo que fue de su planeta y lo que necesita saber para convertirse en un símbolo de la esperanza. Luego llegamos al Daily Planet y conocemos a Lois Lane, el pequeño Olsen y su jefe. También tenemos un poco de interacción entre ellos y vemos cómo Clark salva a Lois de un asaltante e incluso de un destino peor. Conocemos a Lex Luthor y sus ayudantes. Vemos cómo se cree la figura más inteligente de la galaxia y su ego es tan brillante como su calma. Pasando los días, llegaría el presidente a Metrópolis. Lois Lane aprovechará esta oportunidad para poder entrevistarlo. En la noche que se pronostica tormentas, Lois sube a un helicóptero, pero este se atora los cables y se estrella contra el costado del Daily Planet. Cuando todo parece perdido y está cayendo hacia la calle, alguien lo rescata a ella y al helicóptero. Este sujeto se marcha y tiene una noche realizando actos heroicos y haciéndose notar, dejando su paso a la gente boquiabierta por todas sus hazañas. En los días posteriores, Lois le entrevista a este ser en su departamento. Ambos se van a volar y al finalizar la cita decide ponerle el nombre de Superman. Cuando Luthor se entera de este suceso, debe detener a la única persona que quizás le pueda dar pelea para el crimen del siglo. Con su poderosa mente y el artículo de Lois Lane, da con un plan para aprovechar sus debilidades. Pasan los días y Lois va a entrevistar a un señor que ha vendido gran parte de su porción del desierto en California, y Jimmy Olsen la acompaña para tomar fotografías. Clark en Metrópolis escucha un mensaje de Lex Luthor, imperceptible para todos excepto para los perros y para Superman. Al llegar a su fortaleza, este le pone trampas, pero Superman la supera como si nada. Luthor explica que ha modificado unos misiles para que cuando se hagan ejercicios balísticos, estos choquen con la falla de San Andrés, y como ya ha comprado las tierras antes mencionadas, ahora tendrá una playa y podrá tener bienes raíces en sus propiedades. Superman no puede detenerlo porque le han puesto una trampa, un collar de kriptonita. Este es debilitado, pero la señorita Tessmacher lo salva, para que así pueda salvar a su madre que vive en las costas de California. Superman vuelve en sí, pero ha perdido algo de tiempo. Es capaz de atrapar y enviar un misil al espacio, pero ve estallar uno. Esto provocará catástrofes en muchas partes de la costa. Superman termina limpiando el desastre provocado por Lex Luthor, pero no puede salvar a Lois, lo cual lo llena de ira y hace algo que le prohibieron desde un inicio: no interferir en el tiempo humano. Ignorando esto, retrocede el tiempo en el planeta Tierra, reparando la situación. Lleva a Luthor a la cárcel y así terminamos con la primera película, continuando de la mano con Superman 2.
Superman va hacia París para detener a unos terroristas en la Torre Eiffel, llevando una bomba de hidrógeno al espacio para detonarla. Y al final, la onda también libera a Zod y compañía, quienes estaban en la zona fantasma y ahora son libres, y se dan cuenta que son poderosos. El planeta más cercano a conquistar es la Tierra. Lois desconfía cada vez más de Clark Kent y pone en riesgo su vida para poder destapar que él es Superman, para que al final Clark sea quien lo admita y la lleve a su casa, la Fortaleza de la Soledad, donde Clark desea pasar una vida con ella, así que se deshace de sus poderes y tienen momentos con ella, muy románticos. Los kryptonianos, por su parte, llegan a la Tierra, donde comienzan a hacer destrozos y llamar la atención del gobierno del mundo. Van hacia la Casa Blanca y se hacen los amos de Estados Unidos. Cuando llega Lex Luthor, quien les da un reto: matar a Superman. Por su parte, Clark se da cuenta cómo es vivir como un humano y también descubre que los kryptonianos están causando destrozos. Vuelve a la fortaleza para poder implorar que le regresen sus poderes, y así sucede. Ya con un Superman recuperado con sus poderes, va a encarar a los kryptonianos y nota que el combate está desequilibrado y que si sigue con esta disputa podrá causar muchas bajas civiles. Decide irse y los kryptonianos van tras de él. Llegando a la fortaleza, tenemos otra pelea pareja y logra engañarlos para que ellos pierdan sus poderes. Un final extraño y feliz, hasta que Lois se da cuenta que su vida no volverá a ser la misma después de descubrir el secreto de Superman. Él le ayuda olvidando todo, y Superman ayuda a limpiar los desastres de los kryptonianos, para al final sonreír mientras viaja por el espacio. Hablando directamente de la película, esto es un pedazo de joya. En aspectos generales tenemos colores cálidos, los actores se parecen demasiado a sus contrapartes del cómics, pero creo que Lex no del todo. Pero llegaremos a eso. El carisma de Christopher Reeves, tenemos a un Superman encajando en el mundo moderno de su momento. Ver cómo este Superman lidia con sus problemas de identidad, de ser querido y saber cómo querer, de ser todopoderoso, pero no poder haber prevenido las muertes de su padre, de su interés amoroso y lidiar con el poder de ser normal en un mundo que necesita Superman. El uso de miniaturas y maquetas en muchos casos queda muy bien, y el uso de la plantilla azul ahora se ve mal, pero en mi infancia sí te compraba el efecto. Los directores. Richard Donner, qué gran director y productor, amante del séptimo arte. Es como el Atlas de las películas geniales, la saga de Arma Mortal, los Goonies, los Boys, Liberen a Willy, La Profecía y por supuesto Superman, y casi Superman 2. Como fans sabemos que Donner fue el Zack Snyder de su época. Al ser despedido tomaron su película casi terminada y la movieron tanto que perdió su identidad. Pero eso no le impidió salir en varios documentales, libros, entrevistas y hablar al respecto de su trabajo y sobre todo de Superman. Siempre con una sonrisa y en la mejor disposición para realizar este trabajo. Siempre me pregunté, ¿cómo es posible que alguien que trabajó en un clásico de terror como La Profecía después trabajara en todo lo contrario como Superman? La dualidad del hombre, supongo. Donner queriendo firmar de corrido ambas películas y lo logró en cierto punto. Pero las peleas entre él y los productores por el dinero gastado y las decisiones artísticas lo llevaron todo a un caos. Como cuando lo despidieron por medio de un telegrama, el cargo de director fue dado a Richard Lester, pues él era mediador entre el productor y Donner. Pero para ser acreditado como director, tuvo que filmar más del 50% de la película, siendo este el problema, ya que se contaba con el 75% de la película ya filmada. Eso se nota en algunas escenas, más que nada en el inicio en París. Personalmente no creo que hicieron mal trabajo, simplemente fue una persona en medio de las disputas y se llevó un premio. Cada quien vea esto como quiera verlo. Claro que es superior a Superman 3 y 4. La mayoría del elenco estaba furioso por el despido injustificado de Donner, ya que trabajaron más de un año seguido y todos se habían vuelto una familia. El héroe. Christopher Reeves. Creo que no conozco una sola persona que no vea a Superman y también vea a Christopher Reeves. Es que parece que está sacado de los cómics antiguos. El mismo que entrenó con David Prowse, quien por si no sabes es Darth Vader. Pero volviendo a Superman, ver la actuación de Clark Kent de verdad, se la compras. Es muy despistado, tímido, alfeñique y se da a querer por su personalidad sumisa. Pero cuando Superman se vuelve fornido, decidido, tenaz y protector. El traje de Superman le queda a la perfección y creo que es un estandarte para los cómics de la Edad de Oro y Plata. Un verdadero símbolo de paz y justicia. Me di cuenta que entre más hable de él, solo estaré ilustrándolo los zapatos sin llegar a ningún lado. Así que pasemos al siguiente punto. Una lástima que Reeves tuviera una vida muy difícil después de su accidente. Pero según sabemos, jamás decayó de su ánimo. Sea o no la maldición de Superman, Reeves siempre estaba sonriendo, y a pesar de las adversidades con su gran amigo Robin Williams,
Este Superman es superpoderoso. Pudo levantar toda una plata tectónica con el ambiente abrasador del subsuelo. Esto es un nivel enorme de poder, si me lo preguntas a mí. En cuanto a los villanos, tengo un problema con Lex Luthor, y es el hecho de que se trata como un villano de película genérica en muchos casos. Tener una guarida bajo tierra, ser el hombre más inteligente del cuarto y sin sus rastros de la fortuna o que alarde de eso. Jim Hackman, con un final de su vida tan abrupto, pero dejando una caracterización única en cada trabajo que hizo, incluso en este y en más que nada Superman 2. En algunas ocasiones, el artista solo se basa en un guión aprobado, pero algo no me convence en este caso. Lex Luthor de Hackman es hermoso, pero no es del cómic. Pero algo que le debo admirar al actor de Jim Hackman es que cuando corrieron a Donner, este se negó a participar en las regrabaciones con otro director, y en su lugar utilizaron un doble de acción y dobles de voz para él. Las escenas que vemos son grabadas únicamente por Donner, y cuando sale de espaldas o escondido, este no es Hackman. Esto también se vio en la reducción del personaje y la señorita Tex-Maker. El otro gran villano es el General Zod, interpretado por Terence Stamp. Este actor tuvo su boom en los 60 y después de eso tuvo que hacer películas más independientes, pero no dudó ni un segundo en aceptar la invitación para participar al lado de Marlon Brando. Su actuación cínica y estoica hace que el ego del General Zod sea más que palpable, anteponiéndose siempre ante cualquier situación y solo demostrando su verdadero poder cuando es necesario. Como dato innecesario personal, siempre me eriza los pelos del brazo ver cuando entran a la zona fantasma y van clamando piedad. Como personajes secundarios tenemos al primero de todos ellos, Marlon Brando. Puede ser uno de los mejores castings de la historia de los superhéroes, ya que con su seriedad, su apariencia intelectual y el control sobre su ser, para las escenas rompió con el personaje. Los otros personajes dentro de la película, como Jimmy Olsen, el pequeño Jimmy, sí se nota que lo castearon a la perfección de igual manera. Te creo que es uno de aquellos revoltosos que harían lo que sea por tomar una buena fotografía. La señorita Tex-Maker y Otis son otros personajes y secuaces de luto, pero eso no les quita su buena participación como alivio cómico o como el taco de ojo de la película. Y sí, la señorita Tex-Maker siempre ayudando al bien a pesar de estar con Lex Luthor. Non y Ursa son unos villanos que se les nota que les encanta hacer la maldad, lo disfrutan en cada momento de villanía que tienen. Pero hablando de buen cast, tenemos que hablar de Margot Kidder, o Lois Lane. Creo que para su época fue un buen cast. Tenaz, dura, intelectual, no sabía escribir y siempre haciéndolo todo por sacar un buen artículo periodístico. Aparentemente no se llevaba bien con Reeves, pero eso no impidió que tuvieran buena química en el set. Icónicamente en sus diálogos y su manera de actuar. Lamentablemente cayó en la cura después de hacer esto. Dicen que fue por la maldición de Superman, pero sinceramente no lo creo. En cuanto a la música, John Williams un año antes nos dejó boquiabiertos a todos con la banda sonora de Star Wars. Ya al año siguiente dice Hold My Beer y te da un leitmotiv que todo fan de los cómics debe usar cuando estás en el jeep. Es una canción que personalmente me llena de energía, me dan ganas de hacer el bien y querer volar. Es tan épica y reconocible que me da un nudo en la garganta cuando la oigo de lo que me hace sentir. Me gustaría compartirte algunas curiosidades sobre esta película, como por ejemplo que la película salió en el 40 aniversario del superhéroe. El papel de Superman se le ofreció a Robert Redford, Burt Reynolds, Paul Newman, Al Pacino, Steve McQueen, Clint Eastwood, Dustin Hoffman, entre otros. Incluso Schwarzenegger y Sylvester Stallone se ofrecieron para esto, pero fueron descartados. En 1976, el guión fue realizado por Mario Puzo, autor de la novela y del guión de El Padrino, escribiendo un guión para 2 películas. En 1977, Donner fue contratado. Cuando leía el guión, tuvo que hacer algunos cambios junto a su amigo Tom McKinwick, puesto que para Donner el guión anterior le parecía más una parodia que una buena historia. Observa a este ladrón escalando el edificio. Es el mismo quien 10 años después sería Thomas Wayne, el padre de Batman, en la película de Tim Burton. Llegando al 2006, cuando consiguieron los derechos de la imagen de Marlon Brando para unirse a Superman Regresa, el estudio llamó a Donner y a McQueen para poder realizar al fin el Donner Cut. ¿A qué me suena esto? En fin, en este podremos ver grandes diferencias entre uno y otro corte, como por ejemplo, originalmente el hacer que Superman girara la Tierra al revés sería para Superman 2. Oficialmente el final de Superman 1 sería que Superman envía un misil al espacio explotando, siendo la Onda quien libere a Zod, Ursa y Nor de la zona fantasma, finalizando con los villanos volando hacia la Tierra.
Lois se avienta en una ventana de Daily Planet para demostrar que Clark Kent es Superman, en vez de hacerlo a las cataratas del Niágara. Ay, con razón se volvió loca Margot Kidder. En el hotel, Lois dispara con un arma a Clark. Este admite que es Superman y ella admite que eran balas de salva. Filmada con el metraje original de las audiciones de ambos, las apariencias de ambos cambian mucho en esto. Superman entrega a la policía a Luthor y a los kryptonianos. Superman destruía la fortaleza de la soledad. Superman giraba la Tierra para retroceder en el tiempo, donde todo volvía a la normalidad, incluso los kryptonianos volvían al espacio, a la zona fantasma. Obviamente, Superman de 1977 no es la primera película del personaje en el cine, pero redefinió al personaje durante mucho tiempo. Todo lo que surgió en estas dos películas se volvió tan icónico, desde los trajes, héroes y villanos, las actitudes de ambos. Superman siendo tan bonachón y apapachable. ¿Cuántas veces no has oído "te arrodillarás ante Zod" en los videojuegos y series? ¿Cuántas veces no has bromeado con dar la vuelta al mundo para cambiar el tiempo? ¿Cuánto tiempo pasó para que la fortaleza de la soledad deje de ser cristales puestos en medio de una tundra ártica? ¿Cuántas veces no has escuchado el tema de Superman y te ha inspirado en el gym o en el día a día? ¿Cuántas veces no piensas en Superman y te viene a la mente Christopher Reeve sonriendo? Si al menos una de estas preguntas te hizo estar de acuerdo conmigo, recuerda que todo esto es gracias a estos dos. Héroes sin capa, pero que agregaron mucho al lore de los encapotados. La esperanza revivió los 70s y de verdad creíamos que un hombre podía volar, y hasta estos días aún lo hace.